En este video voy a mostrar los planteamientos dados por Jaime Villamil en su artículo Diversificación y valor en riesgo de un portafolio de acciones, publicado en Cuadernos de Economía en el año 2007. Dejo acá el link. Yo soy Angélica Pinto, estudiante de Administración de Empresas de sexto semestre. Y bueno, en el artículo el autor habla sobre una relación estrecha entre el rendimiento y el riesgo, donde muestra un ejemplo que las cuentas de ahorros tienen un rendimiento esperado, por lo que su riesgo es bajo, y las acciones tienen un rendimiento alto, ya que el riesgo que corren es alto. La creación de portafolios es la inversión en varios activos financieros, y el problema de la diversificación es dado por encontrar estos activos financieros que permitan que se maximice el rendimiento y se minimice el riesgo en un portafolio. Las definiciones. El autor habla de portafolio como un vector de números reales no negativos, es decir, el rendimiento esperado del portafolio dado por esta fórmula, donde R es el vector de rendimientos esperados en los activos del portafolio. Y la varianza esperada del portafolio, es decir, la variabilidad que se espera que tenga, es dado por esta fórmula. El valor esperado del rendimiento se mide por T en todos los activos del financiero y es el valor que se espera que vaya a tener el rendimiento, y el riesgo, medido por la varianza o la desviación estándar, dado por esta fórmula, es la variabilidad que va a tener el rendimiento. En el gráfico 1 se demuestra en el contenido de la hipérbole el conjunto eficiente de portafolios, dado por la línea negra, que es la frontera eficiente, donde se ubican los portafolios que brindan el mayor rendimiento, minimizando la varianza. No se tiene en cuenta la línea gris, ya que esta muestra los portafolios que producen rentabilidades bajas con un alto riesgo, es decir, los portafolios ineficientes. Y se busca este punto P asterisco, que se llama el portafolio de mínimo riesgo local. La utilidad inversionista representa el comportamiento de en los mercados financieros y está por esta fórmula, en donde R es una medida de tolerancia al riesgo, es decir, si está cercano a cero, el, el inversionista es averso al riesgo, y si es mayor a cero, el inversionista es tolerante al riesgo. Esta función tiene que cumplir estas tres condiciones: debe ser continua y diferenciable en todos los puntos. La derivada de U con respecto a R de P debe ser mayor a cero, ya que el inversionista desea rentabilidades más altas, y la derivada de U con respecto a B sub P debe ser menor a cero, ya que el inversionista desea que el riesgo de sus inversiones sea mínimo. Los anteriores planteamientos son dados por Markowitz, publicados en 1952, donde él da una solución de esquina, es decir, él coge un número pequeño de activos pertenecientes al portafolio y no los coge todos. Em, la solución, la solución es sensible a los cambios dados por la varianza, y se construyen estas soluciones a partir de los datos históricos, lo cual implica que se tiene la expectativa de que el comportamiento futuro del mercado sea igual al pasado. En contraposición a lo que dice Markowitz están Black y Litterman, que publican en 1992, donde ellos buscan portafolios óptimos partiendo de expectativas que tiene el inversor. El equilibrio del mercado como punto de referencia está dado también a combinarlo con las expectativas que tiene el inversor del mercado futuro. Y se reemplaza la matriz de varianza por una matriz donde se midan las expectativas futuras que tenga el inversor. Estas estimaciones de riesgo, el riesgo del mercado es la dinámica que existe entre la oferta y la demanda de una acción, dada por esta fórmula. El mínimo de cuadrantes ordinarios, dado por esta fórmula, en donde el numerador, la covarianza, está entre el retorno del activo particular y el riesgo del mercado. Y en el denominador, la varianza,
está dado por el riesgo del mercado. El riesgo sistemático em, es el riesgo que depende de las condiciones de mercado dado por esta fórmula em, y no es posible minimizarlo a través de la inversión en varios activos. A diferencia de este, el riesgo diversificable dado por esta fórmula es un activo con buena proporción del riesgo que no es sistemático y al ser incluido en un portafolio logra disminuir el riesgo en la inversión. El autor aplica estos conceptos al mercado colombiano de valores, donde muestra en el cuadro 1 la estimación de los betas para 17 activos, usando mínimo de cuadrados ordinarios. Y llega a la conclusión que no existe diferencias notables entre las estimaciones de los betas, lo que indica un indicio de la no existencia de puntos influyentes, es decir, que el riesgo no es muy variable. En el cuadro 2 se muestra cómo se construye una frontera eficiente, mostrada anteriormente en los planteamientos de Markowitz, a través de la cual se puede resolver el problema de optimización de la utilidad de un inversionista particular. Es decir, el inversionista está planeando invertir en estos activos y teniendo en cuenta esto, mira las matrices de varianzas, o sea, la variabilidad que puede tener el riesgo y de ahí decide cuál es su mejor opción para invertir. En el gráfico 3 En el gráfico 3 se observa, en el gráfico 3 el eje de las muestra los valores en los cuales se mueve la varianza de los portafolios antes descritos y cómo estos se encuentran entre el rango de rendimiento esperado por cada portafolio, donde aquí se encuentra el portafolio de mínimo riesgo, que sería para un inversionista precavido, y en este punto, en el 2.5, desde ahí para adelante se muestra que ya el inversionista sería arriesgado porque el riesgo aumenta. Para el cuadro 3, se observa que aunque el portafolio del inversionista arriesgado busca un mayor rendimiento, su riesgo medido por la varianza del portafolio y sus betas son mayores, lo que se ve acá, lo cual significa que si el mercado pierde, estos portafolios pierden menos que el mercado, pero si el mercado gana, los portafolios ganan menos que el rendimiento que tiene el mercado. Y bueno, estos fueron los planteamientos dados por Jaime Villamil en su artículo, en donde busca que siempre se tenga en cuenta el riesgo que está dispuesto a correr el inversor y con esto él tenga presente cuál va a ser el rendimiento que espera y que siempre hay que diversificar las inversiones para no tener pérdidas por solo concentrar sus activos en un punto específico. Y ya, yo soy Angélica Pinto, estudiante de Administración de Empresas.